Esta es una producción original de PINE, la plataforma de introducción a nuevas economías, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, ADRC, y el respaldo internacional de la Plataforma de Innovación Económica. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. Te damos la bienvenida a Futuros Posibles. ¿Cómo podemos imaginar y crear futuros deseables? ¿Dónde hay señales de que son posibles? ¿Qué conversaciones necesitamos tener para crearlos? Este video podcast fue creado durante el gran encuentro presencial Futuros Posibles, en el que los intercambios fueron tan valiosos que quisimos grabarlos y compartirlos. Te invitamos a viajar por las salas de la histórica Universidad Nacional de Córdoba, escuchando a referentes internacionales y sus disruptivas e inspiradoras miradas sobre las nuevas economías y el futuro de las ciudades, las empresas, el dinero, la educación y más. Esperamos que para vos sea tan inspirador como lo fue para nosotros. En este episodio te vamos a invitar a escuchar esta conversación sobre la innovación económica. Estarán conversando Gastón Utrera, el director del Instituto de la Economía Política de la Universidad Siglo XXI, Luciana Cornaglia, cofundadora de la Economía del Bien Común en Argentina y en América Latina, y Ricky Minicucci, fundador de la empresa Traza y presidente del Círculo de Impacto de Sistema B Argentina. Innovación económica en futuros posibles. Luciana, Ricky, un placer estar con ustedes acá. Tenemos un montón de temas para hablar que a mí me resultan muy interesantes, ya hemos estado ahí en una previa, pero que ahora vamos a compartir con un montón de gente que nos va a ver y que seguramente también a ellos les va a resultar interesante todo lo que tenemos para hablar. Empecemos, Luciana, ¿cómo definirías la economía del bien común para que empecemos a meternos en ese mundo? Bueno, definiríamos en pocas palabras la economía del bien común como un modelo económico alternativo a los modelos que tradicionalmente hemos conocido, ¿no? Un modelo que busca reconciliar la economía con valores y que ocupe el dinero un rol diferente al que le damos hoy en la economía y que el dinero pase a ser un medio y no el fin de la economía. Eso sería a grandes rasgos. ¿Para que la economía funcione de manera diferente o para quienes actúan en la economía lo hagan de otra manera y lo hagan considerando otras variables distintas del beneficio, del resultado económico? ¿Modificamos el modelo o modificamos cómo las personas y las empresas actúan en ese modelo económico? Creo que es una combinación de las dos cosas. Es proponer un modelo que sigue siendo un modelo basado en el mercado, solo que es un mercado que está regido por otros valores, ¿no? Valores distintos que rigen hoy en un mercado que está principalmente focalizado en la búsqueda de la maximización de la riqueza. Y de la mano de eso, obviamente, el rol de los actores económicos también se posiciona en otro lugar, ¿no? Si nos está viendo un empresario, un industrial que estuvo lidiando durante los últimos años con la inflación, con las devaluaciones, con la incertidumbre económica, ahora está lidiando con que tiene que aprender a cómo tomar decisiones con estabilidad cuando hace años que eso no ocurría, con dólar tal vez bajo, con apertura, con más competencia, con un montón de problemas a resolver. ¿Qué le dirías acerca de por qué tendría que considerar la economía del bien común? Sí, primero que nada, la idea no es tratar de convencer, la idea es compartir esta nueva manera de hacer economía y que tenga más que ver con la búsqueda de un propósito dentro de la organización, ¿no? Un propósito que vaya más allá de la búsqueda de un beneficio o de la idea de crecer indefinidamente, ¿no? Esa organización, esa empresa, ¿para qué está? ¿Sí? ¿A qué propósito sirve esa organización? Aun cuando necesite tener beneficios para poder ser sostenible en términos económicos. ¿Esto es agregar elementos y no correr al beneficio o es algún otro tipo de equilibrio entre esas cosas? Absolutamente. La idea de la economía del bien común no está en contra de que la empresa genere beneficios. El desafío es qué lugar le damos a la búsqueda de beneficio y a costo de qué. Entonces, la idea es integrar esa
pata económica de una organización junto con el impacto ambiental y social, ¿sí? Y que haya armonía entre estos tres componentes y que el dinero o la búsqueda del beneficio esté al servicio de este otro propósito, ¿no? Seguramente, Ricky, hay algunas cosas en común con esto que está contando Luciana, porque vos sos empresario B. Estaría bueno que para que todos entendamos qué es un empresario B nos contaras y cómo intersecciona con esto que está contando Luciana. Sí, es como dice Luciana, las empresas B son aquellas empresas que son de triple impacto, económico, social y ambiental, y buscan solucionar una problemática de estas, ¿no? Si resolvés esa problemática, seguramente vas a lograr un buen rédito económico. Son empresas que tienen propósito. Ejemplo, Traza tiene un propósito, nuestra organización, que es llevar inclusión financiera a todas las personas. ¿Cómo lo logramos? Acercando infraestructura de servicios financieros a los barrios populares, villas y asentamientos, cajeros automáticos, tarjetas Mastercard o Visa, etc. Si nosotros cumplimos ese propósito, seguramente vamos a tener un beneficio económico. ¿En qué te diferencias entonces, o el empresario B en qué se diferencia, o en tu caso particular, de tus amigos empresarios no B que también están buscando oportunidades de negocios? ¿Qué cambia? ¿Toman decisiones de manera diferente o toman las mismas decisiones económicas de negocios, pero con otros propósitos o buscando otros impactos? Yo creo que la búsqueda del propósito en una organización es compleja, es difícil. Traza tiene 23 años y recién en el 2019, o sea, hace pocos, encontramos el propósito. Yo creo que la mayoría de las organizaciones tendrían que ir por ese camino, de la búsqueda del propósito. Pero suelen no enseñarnos en ninguna escuela de negocios ni en ninguna pyme te dicen eso. En realidad está primero la oportunidad de negocio, después cómo Sí, hacer un plan de negocio. Acá hay algo antes de eso. Claro, arrancan, después lo vemos. Después arranquemos con el negocio, después hablamos de esto. Acá esto arranca entonces con una idea de dónde quiero incidir. Una vez que querés, una vez que tenés ganas, que alguien te compartió esto y no te convenció, como decía Luciana, empezás a ver los resultados en el mediano plazo. Yo digo, siempre esto es de largo, pero en el mediano plazo empezás a ver los resultados. Traza arrancó este camino hace 10 años, en 2015, con la desregulación que tuvo el expresidente Macri, de poder instalar cajeros una empresa como Traza, con Pago 24, y después dijimos, che, busquemos un propósito, algo re difícil. Lo encontramos. Era re difícil comentarlo, hablarlo, entenderlo. Bueno, hoy hay 5 chicos de Traza acá, en otra sala, contando qué es el propósito, cómo logramos. Y nosotros, desde el Movimiento B, insistimos, empujamos, contamos que una organización con propósito es una organización más feliz, que termina dando resultados económicos positivos. Y para quienes nos escuchan y quieren encarar negocios, ¿vos recomendarías buscar y definir bien el propósito y después mira el mercado, armar el plan de negocio, etcétera, etcétera? O también le dirías, che, si querés podés arrancar, pero en algún momento ponete a pensar si es el propósito o tenés que cambiar el rumbo porque definiste un propósito que te lleva a otro lado. O depende de cada caso. Primer punto, ¿no? Si la empresa ya tiene años, como era el nuestro, y está en punto de equilibrio, no está en punto de equilibrio, está ganando mucha plata. Tu empresa nació sin una definición clara de propósito. Totalmente. Nació como cualquier empresa. Quería ser una empresa de telecomunicaciones. Tenía Telecom y Telefónica en el norte. Y siempre me gusta traer a Taleb, que dice que lo importante es lo desconocido, aunque tomamos decisiones por lo que conocemos. Yo quería ser Telefónica o Telecom y ahora tengo una empresa de finanzas sostenibles. Y si me preguntás cuál me gusta más, me gusta la desconocida, la que no sabía que iba a tener. Pero eso te lo digo 23 años después. Y a los lugares donde fuiste a ofrecer inclusión, ¿llegaste con una mirada de negocio y después le pusiste un propósito? Sí. Fue una oportunidad cuando, por ejemplo, el presidente del BID decía que quería mudar las oficinas del Banco Interamericano de Desarrollo a la Villa 31, McDonald's, Santander, el Ministerio de Educación de la ciudad también querían ir. Lo vi en La Nación Más y decidí irme un día, agarré el auto, lo dejé a 8 cuadras, entré caminando, hablé con un funcionario de turno y dije, quiero que Traza Pago 24 se instale acá. Lógicamente me vieron como que si estaba loco, pero yo me fui convencido que estaba haciendo lo correcto. A los 3-4 meses alquilábamos un lugar a un propietario que no tenía escritura, nos pusimos de acuerdo,
de palabra, lo pusimos en papel. Ese mismo contrato después fue utilizado por el gobierno de la ciudad para poder desarrollar con otros comerciantes y empresas o dueños de locales. Y eso pasó a los 3 meses y empezamos a tomar gente como corresponde del barrio para trabajar en nuestro local. Ahí hubo algo que para mí era desconocido, que el equipo también empezó a ir al barrio y a trabajar con los vecinos nos ayudaban. Al año dijimos, ¿qué más podemos hacer? Y ahí fue que decidimos instalar un cajero automático sobre la vereda, 24 horas a la calle como en Europa, me gusta decir, que nunca fue analizado. Donde empezó a fluir el dinero. Sí, ahí Sí. me encantaría sumar en esto de la búsqueda del propósito, que a veces puede parecer como algo abstracto, ¿no? Entonces, hay algo que comparten estas empresas que quieren hacer una contribución distintiva y es justamente pensar cómo incrementar el bienestar en una comunidad. Y muchas veces eso parte de entender cómo esa organización se vincula con sus diferentes partes interesadas, ¿no? Porque una empresa no existiría si no tiene proveedores, si no tiene accionistas, si no tiene clientes, si no tiene colaboradores y si no tiene conciencia de la comunidad en la cual está inserta. Entonces, ¿de qué manera una organización se vincula con cada una de sus partes interesadas? Y en la medida en que esa vinculación esté basada en ciertos principios y en ciertos valores, directa o indirectamente va a estar contribuyendo a un propósito, ¿sí? Más allá de cuál sea intrínsecamente la razón de ser de esa organización. ¿Cuánto de lo que haces, Luciana, es evangelizar a empresas para que sigan ese camino? ¿Cuánto es ayudar a empresas que se interesan por ese camino a que puedan avanzar por ese camino? ¿Qué combinación de esas dos cosas hay en lo que vos haces? Bueno, es muy difícil a veces ceder a la tentación de no querer evangelizar porque uno está como muy convencido de que es un camino precioso para recorrer, pero también somos conscientes que cada organización tiene sus tiempos y sus momentos. Entonces, preferimos difundir, dar a conocer que hay una manera diferente de hacer negocios y las empresas que estén dispuestas a recorrer ese camino las acompañamos. De hecho, las herramientas que, por ejemplo, ofrece la economía del bien común son herramientas que están de libre acceso. O sea, una empresa ni siquiera necesitaría un consultor. Puede empezar a hacer ese ejercicio de autoevaluación solo y si después quiere enriquecerlo con la mirada de un consultor o hacer el ejercicio entre pares, perfectamente lo puede hacer también. Y las empresas que empiezan ese camino, hay casos en que se dan cuenta de que estaban en el camino y esto en todo caso conceptualiza lo que venían haciendo, lo profundizan, o hay empresas también que descubren un camino nuevo y un montón de cosas que de repente empiezan a visualizar de manera diferente y por lo tanto a tomar decisiones de manera diferente. ¿Hay de las dos cosas? Sí, y se dan las dos cosas en las mismas empresas, porque como se evalúan diferentes dimensiones, hay empresas que ya, por ejemplo, en su vínculo con sus proveedores ya están recorriendo un camino en este sentido y quizás no tanto con sus clientes o viceversa. Entonces, muy interesante ver cómo la misma empresa se empieza a mirar en este espejo y empieza a identificar, bueno, mira, yo no sabía que era una empresa del bien común, pero mucho de lo que estoy haciendo coincide con esto, o una empresa B, ¿no? Y también es interesante el ejercicio de entender cuáles son los aprendizajes que puede hacer esa organización y qué cosas ni se le hubiera ocurrido considerar y que están generando un impacto valioso dentro de su zona de influencia. Así y que el camino tuyo, Ricky, ¿en qué momento tu empresa empezó a ser empresa B? Cuando definiste el propósito, cuando terminaste certificando como empresa B, tal vez siempre lo fue y no te das cuenta. ¿En qué momento pasaste a ser una empresa B? Creo que históricamente, cuando habíamos desarrollado redes de pagos en los barrios tradicionales de la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, siempre estuvimos en barrios populares y siempre trabajamos con comerciantes de cercanía. Y en algún momento, cuando conozco el movimiento, allá por 2016, 2015, no recuerdo bien, y empezamos a trabajar esto que te contaba recién, en la Villa 31, el movimiento mismo nos dijo, ustedes ya son B. Y sentía eso, pero a veces mi inseguridad no podía ir al sistema de decirle, yo me considero B. Y ahí empezó, creo, ese camino. En 2019 encontramos el propósito, en 2021 certificamos y ahora estamos recertificando. Pregunta, ¿para qué certificas?
para detectar cosas que podés mejorar, que saltan en la certificación, para convertirte verdaderamente en una empresa B, porque si no, no lo sos y no estás certificado, o igual ya eras una empresa B y hay alguna otra motivación Creo para que tener un es mejora, certificado? perdón, creo que es mejora continua. O sea, nunca vamos a terminar de mejorar, digo, de aprender. Pero la certificación en sí misma te sirve en el Y te camino. valida, te da oportunidades de negocio. Por ejemplo, hace 2 años el Banco Galicia nos otorgó un préstamo 20 puntos debajo de la media, porque éramos empresa certificada B. O sea, desde la lógica empresaria pura, ya no ves, Es pura, buen negocio, hay negocio sí. en esa Me línea. gusta decir que pasamos de hacer buenos negocios a negocios más buenos. Al final es lo mismo. Son más bondadosos, parece. Pero el rédito económico es similar. Y después también tenés empresas que nos están contratando por ser B. Nosotros también buscamos proveedores B, entonces tenemos un protocolo de compras de impacto en Traza. Buscamos cooperativas, empresas de impacto, empresas B. Y las tienen puntaje. Entonces, ante un proveedor B y un proveedor no B, al mismo precio, gana el B. Y quizás si tiene un valor que nosotros lo podemos medir y nos cobra un precio mayor, pero tiene más valor, que un poco a veces se confunden, ¿no? Nosotros decimos que tenemos lista de valores, no tenemos lista de precios. Gana la empresa B. Y entonces, a nuestros proveedores, cuando certificamos, le dijimos, les damos 1 año para que empiecen el camino más B, que es gratuito, se miden, y después analizamos si certifican o no, porque por ahí pueden no certificar, porque ahora invitamos a todos, a nuestros proveedores a ser B y a nuestros clientes. Y cuando las otras empresas te inducen la certificación o te generan un beneficio por certificar, ¿qué es lo que a ellas los motiva? Al final del camino hay un consumidor que está evaluando cómo hace negocios quien le está vendiendo. Seguramente hay consumidores con más información que otros. Mercados avanzados como Europa. Hay un supermercado, La Anónima, que tiene una góndola B. Entonces vos vas al supermercado La Hay un Anónima. consumidor que valora eso, obviamente. Claro, porque debe haber gente que está comprando un producto de esa góndola. Entonces, y cada vez va a pasar más. Y los otros supermercados también quieren ir ahí. O sea, el mundo tiene más de 10.000 empresas B y más de 100.000 empresas de impacto. El problema es que por ahí no es muy popular ahora. Bueno, lo que pasa es que esto lleva también a otro terreno que tal vez le tenemos que preguntar a Luciana. Che, si en el mundo hubo una tendencia de más consumidores prestándole atención a esto y esto va traccionando esa cadena de demanda de certificación. En un mundo que se está yendo a la derecha, en nuestro país, toda esta penetración de las ideas libertarias, en Europa también, y más que a la derecha, a la ultraderecha, ese clima libertario donde importan menos estas cosas, donde es un mercado donde hay señales de precios y el consumidor compra lo que más le conviene analizando el producto y el precio. ¿No empezaría a estar en retirada ese avance o crees que es resistente a todo esto que está ocurriendo en el mundo y que va a continuar entonces? Sí, sí, como vos decís, esto es algo que se está observando en todo el mundo y justamente por eso entendemos que es todavía más importante seguir promoviendo estas alternativas. No consideramos que esto sea un riesgo o que pueda haber una retirada, porque me parece que hay una generación de conciencia que ya está. Hay un consumidor que ya está observando distinto, hay empresarios que también lo están viendo distinto y hay gobiernos, o sea, más allá de cuestiones políticas que hoy estén virando más hacia una derecha o a una ultraderecha, también hay gobiernos locales que piensan distinto. Desde la EBC trabajamos mucho con municipios porque entendemos que también desde los gobiernos locales se puede hacer un cambio diferencial. Por ejemplo, con criterios de compras públicas. Absolutamente. Municipios que también pueden hacer su recorrido para ser municipios del bien común. Hay herramientas para que el municipio gestione y se evalúe como municipio del bien común y promoviendo a empresas que están en este camino de transformación cultural hacia el triple impacto a través de
política de compra pública, a través de beneficios impositivos, ¿no? De tal manera que esta especie de inequidad que existe en el mercado se compense, porque lamentablemente hoy las empresas que producen sus productos y servicios generando impacto ambiental y social negativo, aparentemente en términos de mercado pareciera que tienen un beneficio, porque pueden ofrecer sus productos a un precio más económico que aquellas empresas que tienen una actitud más responsable en este sentido. Entonces ahí es fundamental el rol de los gobiernos en buscar equiparar esta situación y que sean igual o más competitivas. Bueno, ahí hay una conexión con la economía clásica, con la teoría económica, que plantea que ahí hay externalidades. Exacto. Uno toma decisiones con los costos y beneficios privados sin tener en cuenta los impactos, y la política pública puede aspirar a incorporar esos costos que están fuera de la ecuación con impuestos por contaminación o cosas por el estilo, de tal manera que hay herramientas en la economía tradicional para encarar eso. ¿Eso conecta con esta agenda del bien común, o hay alguna otra faceta distinta que se pierde en la economía clásica? Sí, la conecta en ese punto, y también desde el punto de vista de la concepción del modelo le da coherencia, porque los principios y valores que sustentan el modelo de la economía del bien común son aplicables a todos los actores sociales, ¿no? Entonces, estos valores de la solidaridad, de la justicia, del cuidado medioambiental, de la transparencia, de la participación democrática, atraviesan por igual a las empresas, a las organizaciones, al sector público y a cada uno de nosotros como individuos, ¿no? Cómo nosotros como consumidores y ciudadanos tomamos nuestras decisiones, en base a qué o priorizando qué o al servicio de qué invertimos o gastamos cada peso que tenemos en nuestro bolsillo. Así que desde ese lugar tiene absoluta coherencia. Mirá, justo ahora se volvió a presentar, creo que en la Cámara de Diputados Nacional, la ley BIC, que es la ley de beneficio de interés común, que se trabajó acá hace 4 o 5 años, no se pudo, Sí. con diferentes colores políticos, y ninguno la pudo tomar, vamos a decir, pero ahora se está trabajando. Pero es muy loco esto que se empezó a trabajar acá, pero ya Uruguay, Colombia, España la tienen, se llama Ley BIC, que es no para empresas B, pero para empresas con esta lógica. Pueden estar en el bien común, en el sistema B, pero ya así se pueden tipificar y todos los gobiernos podrían darle prioridad en una licitación, por ejemplo. Sin esa ley es muy complicado que un gobierno elija una empresa B. ¿Por qué va a elegir una empresa B y no una empresa X? Pero sí con una ley. Bueno, ahora estamos en Argentina en un proceso de desregulación que incluso en algunos sectores hasta puede estar yendo demasiado lejos. En ese ambiente desregulatorio parecería que ese tipo de ideas están fuera de escuadra con lo que está pensando el gobierno. Podría ser, no lo sé. Con lo cual, claro. ¿cuánto de todo esto, y esto te iba a preguntar y conecta con esto, cuánto de lo de ser empresario B tiene que ver con una convicción y un camino individual que en todo caso puede derramar por ejemplo y por expansión del conocimiento sobre todo esto, y cuánto debería recurrir a normativa que favorezca? ¿Cómo ves esos caminos alternativos? Te voy a decir lo que no sé, que es, yo creo que tendría que ir por los dos caminos. Así tenés un Estado que impulsa este tipo de organizaciones que después evitan un montón de cosas al Estado, ¿no? Yo te comentaba hoy que si el Estado no puede regular que una empresa contamine un río, podría quizás elegir una empresa que no contamina el río en una licitación y elegir a la que no contamina. Porque al final el río va a terminar contaminando a los que viven en la ribera y capaz que termine en un hospital público, que eso es carísimo después para el Estado. Entonces hay un montón de cosas positivas que traen las organizaciones B. No, a mí no me gusta entrar en la política si en este momento, o sea, en el tema de si en este momento, porque no sé por dónde va. Sí sé que nuestra organización le va mejor desde que tomamos este camino. En términos económicos, y hemos ganado premios y nos contratan. Entonces digo, yo invito a que las empresas se midan, que es una medición gratuita, y ya con eso mejoran. Después tomarán decisiones. No lo hago este año porque tiene un costo, lo hago el año que viene. O por ahí no lo hacen nunca, pero mejoraron aspectos. Digo, hacer las cosas mal
tiene su costo. Ahora, si haces las cosas bien, capaz que sale lo mismo que hacer las cosas mal. Y tiene costos, tiene beneficios muy importantes. No solo en tu organización, sino en el entramado social. O sea, cuando nosotros decimos, cuando vos decías recién de los clientes, bueno, hablamos de los clientes internos que son los colaboradores y los proveedores. Hay que hablar de los tres iguales, son personas. Arranquemos de esa la base. Digo yo, esto no tiene que ver con el movimiento, esto tiene que ver con lo que me pasa a mí en este momento, que si tendríamos o iríamos a un liderazgo más humano, tendríamos mejores organizaciones. Más allá, ve o no ve, del bien Ya que común. fuiste a ese terreno, Sí. Ricky, tu filosofía estoica, además de ser algo personal, ¿te facilita, te sirve como herramienta, conecta con tu rol de empresario? Totalmente. Cuando yo arranco hoy una conversación de negocios, arranco con una frase, por ejemplo, que tiene que ver con la filosofía estoica o el movimiento de empresas de impacto, que es, ¿podemos estar de acuerdo en que podríamos estar en desacuerdo? Si podemos estar de acuerdo en que podríamos estar en desacuerdo, podemos conversar y no ponernos de acuerdo en un negocio. Pero ahí construimos una relación que quizás lleve a un negocio. Para mí, hacer el negocio y después ir a comer el asado, el día que no tengamos negocio no vamos a comer el asado. Que hoy planteabas eso. En cambio, si construimos una relación y no estamos apurados en cerrar el negocio, capaz que un día tengas un muy buen negocio o un negocio bueno. Bueno, eso facilita el vínculo, facilita las conversaciones entre diferentes. Es más, eso que estás planteando soluciona el problema de todos estos años de gente que no hablemos de política porque no nos vamos a poner de acuerdo. Decís, pero ¿y por qué tenemos que ponernos de acuerdo para intercambiar ideas y conocer la lógica de Además que es más divertido hablar con gente que piensa distinto, pero para no salir, es fascinante todo ese terreno y todo lo que podríamos hablar sobre eso, pero en el terreno específico de la empresa B, que implica pensar mucho más allá de ciertas cuestiones tradicionales de los negocios. Una filosofía estoica, y especialmente en este aspecto, te favorece generar vínculos. Sí, porque un poco en el estoicismo se dice, primero soy un practicante, ¿no? Entonces se dice que casi nada depende de vos, solo tu acción y tu pensamiento. No tengo el resultado de esta reunión, de esta conversación. Sí puedo estar bien yo en esta reunión, o puedo no estar bien, y esa es mi decisión. Ahora, no el resultado. En los negocios pasa igual. O sea, yo cuando arranco un negocio entiendo que puedo perder, ganar o empatar. Como en el deporte, como en la vida. Elijo jugar. Eso nunca lo voy a perder. El resultado no depende de mí. Jugar con un buen estado de ánimo, sí. Entonces, muchas veces los negocios no nos salen, pero habíamos aceptado que el resultado no podía salir. Lo que no podía pasar es que la pasemos mal en el camino. Bueno, nosotros en este preciso momento no sabemos cuál va a ser el resultado de este diálogo y cómo va a ser percibido por quienes nos vean. Podría no salir la entrevista. El tema es que a mí no me afecte. Podemos manejar esto que estamos haciendo y hablar de lo que nos resulte interesante y después, bueno, aspirar a que le resulte interesante a quienes nos vean. Pero en la filosofía estoica, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, concentrarnos en lo que nosotros podemos manejar, que es nuestro diálogo. Y yo veo mucho empresario pensando en el futuro, en conversaciones con celulares en la mano. Digo, ¿cómo estás? No podrías estar en el aquí presente, ¿no? Si estarías con el celular en la mano en una reunión. Y hay mucho empresariado que veo yo, que quizás si dejaran, como hoy hablábamos, ¿no? Que si el celular lo dejas alejado del lugar de la reunión, vas a tener una mejor reunión y vas a tomar mejores decisiones después de esa reunión. Que si Ustedes, Luciana, trabajan también y tienen en cuenta la cuestión individual y la cuestión de cómo estamos con nosotros mismos para poder encarar todo esto. Todo esto que estamos hablando con Ricky, de alguna u otra manera, encaja o intersecciona con lo que ustedes trabajan. Sí, quizá no desde una mirada tan filosófica, pero sí desde un estado de conciencia de cuáles son las motivaciones intrínsecas, ¿no? ¿Qué nos lleva como individuos, como seres humanos, a hacer lo que hacemos, a conectar con aquello que nos mueve, ¿no? Así que desde la economía del bien común se promueve mucho esto, entender y conectar con cuáles son las motivaciones que nos impulsan a ir hacia determinado lugar. Por eso también esto de
invitar a la gente a que conozca, pero no desde el lugar de querer convencer a nadie, porque eso tiene que partir de una convicción interna, ¿no? Y desde ese lugar es que se vienen acercando personas y organizaciones a la economía del bien común, inclusive desde el espacio público, que eso nos da mucha alegría, porque es un ámbito que es indispensable si queremos generar una transformación en la economía, el involucramiento del sector público. Así que tenemos legisladores y tenemos personas de municipios que se han acercado y que están con una clara intención y decisión de transformar municipios para que sean municipios del bien común, por ejemplo. Y ahí no hubo ningún trabajo de convicción, digamos, tiene que ver con una motivación intrínseca. ¿Te encontrás con muchos riquis en el sentido de que esa búsqueda, hasta yendo a la filosofía, a encontrar herramientas, a preguntarse de qué manera me manejo a mí mismo y en base a eso puedo hacer negocios con todas estas otras consideraciones? ¿Es un caso muy especial, Ricky, o te encontrás con gente con esas inquietudes? Mira, por suerte hay muchos Ricky. Hay muchos. Y hay más de los que uno cree. Esa es la buena noticia. No, en absoluto. Inclusive en sus orígenes, la economía del bien común y el movimiento se fundó no solo arraigado en este modelo económico, sino porque hubo un grupo de empresarios que ya estaban haciendo las cosas distintas y que veían con cierta injusticia que esto no pudiera darse a conocer. ¿Por qué si hay una manera diferente de hacer negocios no la contamos, no la compartimos? Para que otros también vean que es posible hacer negocios y que no todo pasa por ganar dinero, sino que podemos hacer negocios con un propósito claro y en armonía con la naturaleza y cuidando y respetando a las otras personas. Así que qué mejor síntoma que ese, ¿no? Es un movimiento que también surgió de la propia inquietud de empresarios. Mirá, el fundador de Sistema B Latinoamérica una vez dijo algo así, no recuerdo bien cómo lo dijo, pero ningún empresario nace malo. Ningún empresario hace una empresa para hacer el mal. El problema es que empiezan a tener prácticas que quizás en algún momento las van a cambiar y por ahí termina siendo algo muy fuerte dentro de su organización que después no lo pueda cambiar, ¿no? Y yendo un poquito también a la filosofía, como decía Agustín de Hipona, no hay maldad si no hay ausencia de bien. Quizás hay muchos empresarios que están contaminando un río, que todos la armarían hoy, pero por ahí es porque es lo único que sabía. Ahora, en vez de tirarle una piedra y juzgarlo en la plaza pública, podríamos conversar con él y decirle que quizás hay mejores negocios más buenos, si no contamina el río, y aparte se lo va a poder contar a su familia que dejó de contaminar el río o el riachuelo. Hacer el bien requiere inteligencia y conocimiento. Y por lo menos aceptar que no sabes. No sé, yo voy a Sócrates siempre que solo sabe o sabía que no sabía. Solo sé que no sé nada, me gusta decir. Y hay algo que es muy valioso en todos estos movimientos, que es promover la colaboración, ¿no? Entonces los empresarios van aprendiendo entre ellos mismos y van compartiendo buenas prácticas, porque también pasa por ahí, no todo es competir, sino que muchas veces desde la colaboración se puede generar un efecto sinérgico y un círculo virtuoso y que más empresas se vayan animando a incursionar en este camino. En el movimiento B se habla de colaboración extrema. Que lo habrás visto acá, ¿qué pasa? Que hay mucho puente y no hay nadie cobrando peaje. Cosa que en el mundo tradicional de los negocios hay mucho peaje, hay mucho puente con barrera, porque así aprendimos también yo en otro momento, ¿cómo vamos a contar lo que vamos a hacer? No, contá lo que vas a hacer porque otro te va a ayudar. No, pero me va a robar la idea. Y una de las ideas está en el mundo de las ideas. Podríamos estar hablando horas, se nos acabó el tiempo, espero que hayamos generado esas inquietudes, esos puentes con quienes nos están escuchando, las seguiremos en otro momento y en otro lugar, pero muy interesante todo lo que hemos hablado, así que muchas gracias, Luciana, muchas gracias, Ricky. No, gracias, Gastón. Gracias. Si te interesó lo que escuchaste, además de compartir este podcast con otras personas para que la conversación se siga expandiendo, te invitamos a ver la publicación con la cosecha de futuros posibles, acceder a clases gratuitas sobre nuevas economías y mucho más en www.nuevaseconomías.org.